Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿usted conoce la palabra embrujarse? ¿Usted la conoce esa palabra? Si usted es dominicano, de seguro que la conoce. Pero como hay extranjeros entre nosotros, déjeme explicarle lo que significa embrujarse. Dícese de ponerse los guantes con algo o con alguien. O sea, si el pastor Amiris entra a un ring o a un cuadrilátero con Mike Tyson, un ex campeón de boxeo, se puede decir en dominicano que el pastor Amiris se va a embrujar con Mike Tyson. Y digo esto porque de toda la serie, este ha sido el texto con el que más me he embrujado. En otras palabras, con el que tuve que ponerme los guantes y orar más que en otros. Y sobre todo, una de las cosas que me preguntaba a mí mismo era lo siguiente, y era una especie de oración: ¿cómo yo puedo predicar este texto y que mis hijos lo puedan entender? Porque es muy abstracto, tiene cosas abstractas. Pues el Señor me dio la gracia de poder explicárselo a mis hijos a través de una ilustración, y yo espero que también sea efectiva para nosotros aquí. ¿Quiénes de los que están aquí han jugado Monopolio? Levante su mano. Uepa, yo me imaginé. Para el que no sabe lo que es Monopolio, dícese de un juego de mesa, ¿verdad? Un juego de mesa muy popular. Y básicamente el juego consiste en comprar y vender propiedades y construir casas y hoteles sobre esas propiedades. Al final, ¿quién gana? El que más dinero tiene. De eso se trata el juego. Pero lo que llama la atención es que las propiedades del monopolio tienen nombres reales. ¿Usted sabía eso? Si usted toma el juego, por lo menos en inglés, Monopoly, el nombre de las propiedades y las calles son nombres reales, de calles y propiedades reales en Estados Unidos. Lo único que no es real es la propiedad misma. El nombre sí, pero la propiedad no. ¿Qué usted quiere decir? Bueno, que esos nombres no son la real propiedad, pero representan esa propiedad. Si yo saco una foto mía, yo digo, ¿quién es ese? Usted dice, ese es Juan José. No. Eso es una foto mía, me representa, pero no soy yo. Esas propiedades en el monopolio no son las propiedades reales, pero representan propiedades reales. Eso le explica todo. ¿Usted ha visto el dinero de monopolio? Hay billetes de 1, de 5, de 10, de 20, 50, 100 y 500, diferentes colores. Y el dinero es eficaz para comprar esas propiedades por una sencilla razón. Como las propiedades no son reales, sino representativas, entonces ese dinero, que también es representativo, es eficaz para comprar esas propiedades. Pero que no se le ocurra a usted tomar el dinero de monopolio, que es una representación, ir a Estados Unidos y tratar de comprar la propiedad real con el dinero de monopolio. Ahí lo que se necesita es dólar, hermano. El dinero de monopolio no pinta absolutamente nada, no es eficaz. ¿Por qué? Porque como el dinero es representativo, solamente puede comprar propiedades representativas. Pero para comprar las propiedades reales, usted necesita dinero real. Usted necesita a Benjamin Franklin, que aparece en las papeletas de $100. ¿Y por qué la ilustración entiendo que ayuda? Porque de una manera u otra puede ilustrar un poco la manera en que Dios trata con su pueblo a través de la historia de la redención. ¿Cómo así? Si usted se va al antiguo pacto, eso ya lo hemos venido viendo, Dios trató con su pueblo a través de representaciones, a través de sombras, a través de copias. Es como el dinero de monopolio, un dinero representativo, las propiedades representativas. Dios trató con su pueblo en el antiguo pacto a través de representaciones. Pero sucede que en el nuevo pacto, ya el trato de Dios con su pueblo no es a través de representaciones, sino a través de realidades espirituales. Todas esas cosas del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto
representaban realidades espirituales del nuevo pacto. Y ahora en el nuevo pacto ya no estamos trabajando con las representaciones, sino con las realidades. Y ese cambio, ese switcheo de la representación a la realidad, eso tuvo su implicación. Como pasamos o cambiamos de representaciones a realidades, se necesitaba cambiar de dinero de monopolio a dinero real. Es la ilustración. Se necesitaba cambiar de los sacrificios del antiguo pacto al real sacrificio que es el de Cristo. Y de eso se trata este texto que vamos a leer. Básicamente el texto enfatiza que el sacrificio de Cristo es el sacrificio real, el sacrificio definitivo. Todos los demás sacrificios del antiguo pacto no eran más que representaciones, pero el de Él es el real. Por lo tanto, esto es básico, como el sacrificio de Él es el real sacrificio, era el único que podía comprar las realidades espirituales que hoy tenemos. Realidades espirituales no se compran con representaciones. Realidades espirituales se compran con un sacrificio real. Y es ahí donde entra el sacrificio de Cristo. Y vamos a ver dos cosas en el texto. En primer lugar, vamos a ver un razonamiento lógico que él hace en el verso 23. Y luego una explicación más detallada en los versículos 24 al 28. Empecemos con el primer punto, el razonamiento lógico. Mire conmigo el verso 23. Dice, por tanto, eso significa que lo que va a decir ahora está fundamentado o edificado sobre lo que dijo anteriormente. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Note el mismo lenguaje del monopolio. Dios trató en el antiguo pacto con representaciones de asuntos espirituales y en el nuevo pacto Él trata con las realidades espirituales mismas. Y Él dice en el verso 23 que las representaciones del antiguo pacto era necesario que esas representaciones fuesen purificadas por medio de sangre. Mire conmigo. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Dos cosas hay que explicar. Primero, ¿cuáles son esas representaciones? Bueno, ya hemos visto y esto nos ayuda a repasar. Versículos 1 al 5, el tabernáculo terrenal era una sombra de un tabernáculo o de un santuario celestial o espiritual. Además, el verso 21 nos habla, voy a leer, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo del cual hemos hablado, como todos los utensilios del ministerio. Había un tabernáculo que era una representación de un tabernáculo celestial. Dentro del tabernáculo habían utensilios que los sacerdotes utilizaban a la hora de ministrar. Esos utensilios, que el candelabro, que los panes, todo eso también era una representación de algo espiritual. Además se habla del libro, verso 19. Dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo, posiblemente el libro de la ley, escrito por Moisés al mandato de Dios. Y además se menciona el pueblo. En el verso 19 termina diciendo, y a todo el pueblo. Así que ten eso en mente. Cuando se habla de representaciones del antiguo pacto, piense en el tabernáculo con todas sus divisiones, todos los utensilios que ven ahí adentro, el libro mismo que estaba ahí y aún todo el pueblo. O sea, todo eso se le puede llamar representaciones, pero el énfasis del texto es que esas representaciones
era necesario que fueran purificadas de esta manera. Cuando él dice de esta manera, ¿a qué se refiere? Bueno, por medio de sangre. Ahora, ¿a través de qué sangre esas representaciones eran purificadas? Verso 19, leo de nuevo, en el medio. Dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Y eso tiene su razón. Lo que él está diciendo es, los sacrificios animales de corderos y becerros eran sacrificios eficientes para purificar todas esas representaciones. ¿Por qué? Porque como la sangre era una representación del sacrificio de Cristo, entonces era eficaz para purificar las representaciones. Es como el dinero de monopolio, que es eficaz para comprar las propiedades representativas. Un dinero representativo puede comprar una propiedad representativa. Un sacrificio animal representativo era eficaz para purificar representaciones del antiguo pacto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y dice que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque la ley lo decía. Mire conmigo el verso 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora bien, él dice, él va más allá y habla ahora de las realidades espirituales. Todas esas representaciones que eran purificadas con sangre representaban algo superior. ¿Qué? Las realidades espirituales. Y dice el verso 23 que esas realidades celestiales, dice allí, o esas cosas celestiales, también tenían que ser purificadas. Espérese, pastor, porque ahí usted sí me enredó. ¿Ay, por qué? Entonces usted está diciendo que las cosas celestiales, Dios está en el cielo, necesitaban ser purificadas. Bueno, sí, eso es lo que dice el texto para empezar. Ahora déjame explicarte a qué se refiere el autor cuando habla de cosas celestiales, porque eso lo va a aclarar todo. Cuando se habla de cosas celestiales, saca de tu mente que en el cielo hay una tienda de campaña o un edificio físico. Porque si lo piensas así, nunca vas a poder entender el texto. Los adventistas del séptimo día, ellos creen que en el cielo hay una estructura física y que Jesús ahora mismo, desde el año 1844, entró al lugar santísimo de esa estructura. Si tú lo ves así, entonces vas a tener un problema serio. ¿Cómo explicar que un edificio en el cielo donde está Dios tiene que ser purificado? ¿O el autor está hablando de otra cosa? ¿Cuáles son las realidades celestiales o espirituales que necesitan ser purificadas? Yo creo que el texto nos da muchas pistas para entender de lo que él está hablando. Por ejemplo, en el verso 24, en su última parte, ese texto lo voy a leer más adelante otra vez, dice: para presentarse ahora, hablando de Cristo, en la presencia de Dios por nosotros. Cuando se habla de la purificación, se está pensando en nosotros. Nosotros necesitamos ser purificados. Pastor, entonces usted está diciendo que ese tabernáculo del Antiguo Testamento hasta cierto punto era una representación de nosotros. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es el nuevo templo y que usted es templo del Espíritu Santo. De alguna manera u otra, el templo o el tabernáculo en el cual Dios moraba representaba a los creyentes o al pueblo de Dios en el cual Dios mora ahora. Y nosotros somos los que necesitamos ser purificados. ¿Y purificados de qué? Bueno, hemos visto varias veces a través del texto que necesitamos ser purificados del pecado. Mire conmigo el verso, específicamente el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias o vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Nosotros, que somos el pueblo de Dios, el nuevo templo, tenemos un problema que se llama contaminación.
Y esa contaminación viene por culpa del pecado, de las obras muertas del pecado. De hecho, en el 15 Él lo vuelve a reiterar. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones o pecados. Así que la realidad espiritual que necesita ser purificada somos nosotros. El pecado, las obras muertas del pecado nos han contaminado de tal forma que aún la conciencia ha sido contaminada. Mire el verso 14, en su última parte. Purificará vuestras conciencias de obras muertas. El pecado nos contamina, el pecado nos ensucia, no solamente de manera legal, ensucia también nuestra conciencia. Y como vimos en un estudio anterior, ¿cuál es el principal obstáculo para nosotros acercarnos a Dios de manera confiada? ¿Cuál es el principal obstáculo? Una conciencia sucia. Pero yo no puedo limpiar la conciencia, algo espiritual, con dinero de monopolio. ¿Cómo así? Los sacrificios animales del antiguo pacto eran suficientes para purificar representaciones. Pero la sangre de los animales, de los toros y machos cabríos, por ser representaciones, no podían limpiar la realidad espiritual de tu pecado y de tu conciencia. Tenía que ser algo superior. No podía ser dinero de monopolio. Dice el verso 23, otra vez leo. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué tenían que ser mejores sacrificios? Porque un sacrificio representativo solo puede purificar representaciones. Pero la realidad espiritual, como el alma humana y la conciencia, solamente puede ser purificada por el sacrificio real. Tiene que ser un mejor sacrificio. Y hemos visto, y volvemos a reiterar, que ese sacrificio es el sacrificio de Jesús. Y eso nos lleva al segundo punto, el mejor sacrificio. Pastor, una pregunta antes de usted seguir. Yo creo que está claro que el mejor sacrificio es el de Cristo, porque de eso Él viene hablando y va a seguir hablando. Pero ¿por qué Él usa el plural? Mejores sacrificios. Es una forma intensiva. Estuve estudiando. Es una forma intensiva para resaltar que el sacrificio de Cristo es superior, no solamente en naturaleza, sino también en efectos. Esa fue la explicación que encontré. Y de hecho tiene sentido para la forma en que los hebreos pensaban. Los hebreos usaban el plural para expresar intensidad en muchas ocasiones. Así que mejores sacrificios está pensando en el sacrificio de Cristo, pero usando un lenguaje intensivo. Cerrado paréntesis. ¿Cuál es el sacrificio superior? ¿Cuál es el mejor sacrificio que puede purificar lo que los sacrificios del antiguo pacto no podían? El sacrificio de Cristo. Voy a leer primero los versos 13 y 14 y luego el verso 24, que es donde estamos. Leo el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y luego en el verso 24 él vuelve y repite: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Está claro? El mejor sacrificio, o el real y único sacrificio, o el definitivo, es el sacrificio de Cristo. Dice el texto que Jesús derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofreció a sí mismo. Él entregó su vida hasta la muerte. En el antiguo pacto, ¿qué hacía? El sacerdote ponía las manos en el cordero, confesaba los pecados y degollaban al cordero. Y su sangre era derramada y el cordero moría. Con esa sangre rociaban todas las representaciones. En el nuevo pacto, ¿qué tenemos? El único y suficiente sacrificio
Jesús es el cordero como inmolado, dice Apocalipsis 5. Y cuando Él fue inmolado, derramó su sangre, Él murió. Ese es el sacrificio que puede limpiar aún la realidad espiritual nuestra, que nos puede dar la herencia eterna de la que se habla aquí, que el pecado nos arrebató, que nos puede dar una conciencia limpia para nosotros acercarnos a la presencia de Dios con confianza. ¿Y cómo lo hizo? Miren una descripción de cómo lo hizo, sencilla. Versos 24 al 26. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Es sencillo, 3 pasos. Primero, ¿cómo Jesús ofreció este sacrificio? Sencillo. Primero, Él entró al santuario. En este caso, no un santuario terrenal, entró al cielo mismo. Pero no te distraigas con eso. El punto no es el dónde, el punto es ante quién. Por eso Él dice en el verso 24, en la presencia de Dios. Olvídate si es un asunto físico, que una estructura, que una tienda de campaña. Cuando dice entró al cielo, dice entró a la presencia misma de Dios. ¿Y cuándo sucedió eso? Él lo dice específicamente en el verso 26, dice dice aquí en la consumación de los siglos. Erróneamente algunas Biblias católicas han traducido en el fin del mundo. Bueno, que yo sepa, Jesús no se ofreció como cordero en el fin del mundo. Él se ofreció hace 2000 años. En la consumación de los siglos significa literalmente en el tiempo preciso dentro del propósito de Dios. Cuando ya la oscuridad no podía ser más densa, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y un día, un viernes, Jesús fue crucificado. Y aunque no se veía la realidad espiritual, cuando Él fue crucificado, Él estaba entrando en la realidad espiritual misma. Él estaba presentándose ante la presencia del Padre. Pero el asunto no termina ahí. Cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿con qué entraba? No podía entrar con la mano vacía, tenía que entrar con sangre. Jesús también. Según el texto, Jesús no solamente entró ese Viernes Santo, cuando Él murió, no solamente entró a la presencia de Dios, a la realidad espiritual, entró con sangre. Lo que pasa es que la sangre no era ajena. Los sacerdotes del antiguo pacto entraban con sangre ajena, pero Jesús entró con su propia sangre. Es como que Él se degolló con su propia sangre, Él entrega la sangre al Padre. Y lo hizo no por Él, porque en Él no había pecado. Dice el verso 24 al final, lo hizo por nosotros. Se presenta delante de Dios, se presenta con sangre no ajena, sino la suya. Se la presenta al Padre en favor nuestro, dice aquí, o por nosotros, que dicho sea de paso, lo hizo una sola vez. Y vamos a ver por qué. Una sola vez lo hizo. No fue necesario repetirlo una vez al año, como lo hacían en el antiguo pacto, el día séptimo del mes séptimo, el día de la expiación. Una sola vez presentó su sangre y con ese solo sacrificio destruyó lo que nos destruye. ¿Qué es lo que nos destruye, amado hermano? El pecado. Pues Jesús lo destruyó. Verso 26, en su última parte, dice: se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Ve qué sencillo? En la consumación de los siglos, en el tiempo indicado por Dios para lograr su propósito, Jesús viene, muere en una cruz, y lo que literalmente estaba sucediendo es que Jesús estaba presentando ante su Padre con sangre en sus manos, no ajena sino la suya,
presentándola al Padre por nosotros y por medio de ese sacrificio, destruir lo que nos destruye. Jesús estaba destruyendo aquello que te quita la herencia eterna de la que habla el texto. Jesús se entregó a sí mismo para limpiar la conciencia que el pecado ha ensuciado, de tal manera que te puedas acercar a Dios. Así que ese es el sacrificio definitivo. El sacrificio de Jesús, que entró al cielo, entró con sangre por nosotros, lo hizo una sola vez y para destruir el pecado. Y usted se pregunta, ¿y por qué el sacrificio de Jesús es mejor que los sacrificios del antiguo pacto? Porque dice el verso 23, mejores sacrificios. ¿Por qué el sacrificio de Jesús es mejor? Pero eso como que se cae de la mata. Los sacrificios del antiguo pacto eran corderos y becerros, que dicho sea de paso, no venían voluntariamente. ¿Alguna vez usted ha visto un cordero que venga voluntariamente? Ay, sí, dególlenme. Yo nunca he visto eso. Eran traídos y eran animales. Con relación a este, en primer lugar, no es un cordero ni un toro, es el Hijo de Dios mismo. Hermano, para usar una ilustración dominicana, se quitó la ñoña presidencial, se bajó de su trono y vino aquí y se sacrificó, derramó su sangre por nosotros y lo hizo voluntariamente. No solamente fue el Hijo de Dios, es que lo hizo voluntariamente. Y aunque eso no te parezca tal vez muy relevante, lo es. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Dios en el Antiguo Testamento? Este es el sacrificio. Yo no quiero sacrificios, yo quiero tu obediencia. Y cuando Jesús se sacrificó, lo estaba haciendo en obediencia a su Padre. Él se hizo obediente hasta la muerte. Por tanto, el sacrificio de Jesús es mejor y superior, el único y suficiente, porque no es un animal, es el Hijo de Dios, porque no fue traído, sino que voluntariamente Él se presentó delante de su Padre. Y dicho sea de paso, esa es la razón por la cual Jesús solamente podía morir una vez. ¿Cómo así? Por ser el Hijo de Dios hecho hombre y presentarse voluntariamente o morir voluntariamente, por esa razón nada más podía ser uno. ¿Ay, por qué? Porque dice el verso 27 que hay un decreto de Dios hacia la humanidad. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Jesús, cuando se presentó a sí mismo voluntariamente, el Hijo de Dios, solamente podía morir una vez. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha decretado es que el hombre muera una sola vez. De hecho, si no hubiese sido así, entonces hubiese sido necesario que Jesús muriera muchas veces desde la fundación del mundo. Eso es lo que dice el 25. El 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces. Recuerde esto, el sacrificio es entregar su vida hasta la muerte. Y si Jesús viene a limpiar el pecado por su muerte, si no es una sola muerte, entonces hubiese tenido que morir muchas veces desde la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué tenía que ser uno? Primero, porque Él se hizo hombre y está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y en segundo lugar, como su sacrificio significaba cumplir el decreto de Dios de que los hombres mueran una sola vez, si no hubiese sido una, hubiese tenido que morir muchas veces en la historia, pero Él lo hizo una sola vez. Pero hay algo más. La muerte de Jesús no solamente, o su sacrificio no solamente es superior porque Él es el Hijo de Dios que se entregó voluntariamente, sino también porque su sacrificio sí fue efectivo para lograr la redención eterna. Sí fue efectivo para comprar las bendiciones espirituales que los sacrificios del antiguo pacto no podían comprar. Dice el verso 13 y 14 que Jesús con su sacrificio limpió o limpia nuestras conciencias. Degollar un toro no va a limpiar tu conciencia. Y no solamente eso, el verso 15 dice que Él por su muerte nos trae redención de la transgresión o del pecado. Y el verso 26 cierra con broche de oro diciendo que su sacrificio destruyó el pecado.
Mientras los sacrificios del antiguo pacto cubrían el pecado, por decirlo así, lo tapaban, Jesús destruyó el pecado por su sacrificio y en favor nuestro. Y por eso tenía que ser una sola vez también. ¿Por qué? Porque eran muchos sacrificios en el antiguo pacto. O porque como eran simples representaciones y no podían comprar realidades espirituales, tenían que ser ofrecidos muchas veces, una vez al año. Pero como Jesús logró con su sacrificio la redención eterna una vez y para siempre, ya no había que repetirlo. Así que el punto, vuelvo atrás, es el siguiente: el sacrificio superior, el mejor sacrificio que puede limpiar o purificar las realidades espirituales del alma humana y la conciencia, es el sacrificio de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Entró al cielo, a la presencia de Dios, entró con sangre no ajena sino la suya, la presentó delante del Padre por nosotros o en favor nuestro, y por medio de eso destruyó el pecado una vez y para siempre. Por lo tanto, no hay que repetir el sacrificio, una vez y para siempre, o como dice el griego, epafax. Si usted oye eso por ahí, epafax, una palabra griega que significa una vez y para siempre. Así que su sacrificio es superior. ¿Por qué? Porque no era un animal, un cordero o un becerro, era el Hijo de Dios y lo hizo voluntariamente. Y en segundo lugar, porque cuando lo hizo fue suficiente para destruir aquello que nos destruye, el pecado con todas sus consecuencias. Pero no creas que voy a cerrar ahora. Me falta el broche de oro del texto. Y esto fue para mí una de las partes más emocionantes del texto. Vamos a trasladarnos allá, al periodo de las representaciones. Usted es un israelita y está ahí viendo cómo el sumo sacerdote, una vez más, porque era anual, toma el cordero, lo degolla, recoge la sangre en un tazón, eso es en los atrios, pasa con esa sangre por el lugar santo, atraviesa el velo al lugar santísimo y lo amarran por si acaso, no vaya a ser que se muera. Y cuando entra ahí adentro, comienza a rociar los utensilios con la sangre. Ahora, mientras él está haciendo eso, ¿sabe lo que estaba haciendo el pueblo? ¿Usted sabe lo que estaba haciendo? El pueblo estaba en silencio afuera esperando. Si el hombre no salía de ahí, era un problema serio. Pero pueden imaginarse la algarabía del pueblo y el gozo cuando veían a ese sacerdote hacer así y nuevamente pasar el velo y reaparecer entre ellos. Jesús va a hacer lo mismo. Versos 27 y 28. Así como está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, así también, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez el sumo sacerdote eterno, Jesús, que es también el sacrificio verdadero que quita el pecado. Él otra vez abrirá el velo del cielo y reaparecerá. Y no reaparecerá para terminar lo que él empezó con relación al pecado, porque el pecado ya fue resuelto desde que él se sacrificó. Él no va a regresar para terminar con el problema del pecado. Eso lo terminó en la cruz una vez y para siempre. Él reaparecerá ¿para qué? Dice, lo hará sin relación al pecado, porque el pecado ya fue resuelto, pero lo hará para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Así que aquí estamos tú y yo en los atrios de la realidad espiritual, confiados de que Cristo entró con su sangre, expió el pecado, limpió nuestra conciencia y nos acercamos. Y ahora estamos ansiosamente esperando que el velo del cielo se enrolle como un pergamino y aparezca por segunda vez, ya no como cordero, sino como león, el salvador de nuestras almas. Así que, amado hermano, un solo sacrificio fue suficiente para acabar con el pecado y con sus consecuencias. La misa es un sacrilegio, la misa es una blasfemia. Cada vez que se hace una misa, se está sacrificando de nuevo a Cristo. Pues dice mi Biblia y la suya también que Jesús no tiene que sacrificarse de nuevo, porque un sacrificio fue suficiente. No se necesita más.
Por esa razón no creemos en la misa. Por esa razón no estamos aquí sacrificando a Jesús de nuevo. Estamos celebrando que Él se sacrificó y por su sacrificio hoy disfrutamos de las realidades espirituales. La redención, una limpia conciencia y nos acercamos a Él. Pero antes de criticar, amado hermano, a los católicos por su misa, los evangélicos tenemos nuestra misita de vez en cuando. Hermanos que queremos hacer ciertas cosas para ganar la aprobación de Dios. Yo no sé usted, pero yo he escuchado y hablaba con un hermano esta tarde. Vamos a hacer un ayuno de 40 días con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Porque el ayuno no es el problema. He escuchado para purificar la conciencia, para ganar puntos delante de Dios. Amado hermano, eso es dinero de monopolio. No hay nada, ni ir al Santo Cerro de rodilla, ni durar 3 horas de rodilla orando. Yo no estoy hablando en contra de orar, simplemente me estoy enfocando en esto. No hay sacrificio que tú puedas hacer que pueda lograr la purificación de lo espiritual. Eso ya lo hizo Jesús. Si tú lo quieres hacer, eso es dinero de monopolio. Eso no funciona con Dios. Lo único que funciona aquí es la sangre de Cristo, que ya fue pagada por ti. Así que las propiedades ya son tuyas y no las representativas, las propiedades reales, la herencia eterna que nos espera en los cielos. Por lo tanto, cuando llegue a ti, amado hermano, ese pedazo de pan y ese jugo de vino, ese vasito de vino, jugo de fruto de la vid, recuerda lo que estás haciendo. Saca de tu mente sacrificio, o quiero decir un nuevo sacrificio. Trae a tu mente, Jesús ya se presentó, ya fue sacrificado por mis pecados. Ahora yo he sido limpiado de la maldad del pecado. Ahora yo he sido purificado, tengo una conciencia limpia, me puedo acercar a Dios. Amado hermano, ven y celebra lo que Jesús hizo en la consumación de los siglos. Sí, hay lugar aquí para entristecernos por nuestro pecado, pero estamos aquí no en un velorio, sino en una celebración. La celebración de este sacrificio perfecto, una vez y para siempre, que fue suficiente para comprar las realidades espirituales que tú y yo hoy disfrutamos. Así que, amado hermano, regocíjate en este sacramento, celebra este sacramento, confiesa tus pecados, pero confiando y recordando que ya Jesús pagó por eso. Y si tú no eres creyente, amado amigo, cualquier obra que tú hagas para tratar de ganar la aprobación de Dios, eso es dinero de monopolio. Floja eso. Aférrate al sacrificio de Jesús y serás salvo. Serás purificado y serás limpio. No solamente de la culpa del pecado, también tu conciencia será limpia y ahora podrás acercarte a Dios, al Dios vivo, para servirle. ¿Y qué más decir? Que a Él sea la gloria por su sacrificio perfecto. Oremos. Padre bueno y Dios eterno, gracias. Gracias porque desde hace muchos siglos y milenios comenzaste a preparar el corazón de tu pueblo para el sacrificio definitivo. Y por siglos, oh Señor, dejaste representaciones para mostrarle a tu pueblo lo que tenías planeado hacer. Gracias, oh Señor, porque en la consumación de los siglos, en el cumplimiento del tiempo, Jesús, tu amado Hijo, derramó su sangre por nosotros una vez y para siempre. Oh Padre, no hay nada que podamos hacer para pagarte, excepto sentarnos aquí y regocijarnos y darte las gracias otra vez por todo lo que has hecho en nosotros en Jesucristo. Gracias, oh Padre, porque estos elementos nos recuerdan este sacrificio único y definitivo que compró todas las promesas del nuevo pacto que hoy disfrutamos. Padre, perdónanos por nuestras misas, por los sacrificios que hemos hecho tratando de ganar tu aprobación y limpiar la conciencia. Padre, recuérdanos que el sacrificio de Cristo fue suficiente y ayúdanos a acercarnos a ti, el Dios vivo, con un corazón confiado y como lo que somos, como personas libres, anticipando ese día en que Cristo regrese en gloria. Ayúdanos a tomar de esta cena de una manera digna, reconociendo, Señor, y entendiendo lo que esto representa. No representa los pecados que clavaron a Jesús,
sino que representa al Jesús que fue clavado por nuestros pecados. Oh Padre, ayúdanos a hacerlo dignamente y a regocijarnos. Y agrádate también en traer a salvación a aquellos que están aquí y que están confiando en su dinero de monopolio. Padre, ayúdanos a ver a esos que están aquí ahora, que están confiando en sus sacrificios y en sus obras. Oh Señor, ábrele los ojos espirituales para que puedan ver la realidad espiritual del sacrificio de Cristo y vengan a sus pies. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.